El hígado para mí es el órgano más importante del cuerpo humano, porque yo entiendo que me van a decir, bueno, pero Javier, el cerebro, el corazón, el páncreas, yo entiendo, son todos órganos vitales, pero yo estoy hablando de importancia. Y me gusta decir que el hígado es un órgano bipolar, porque puede cumplir dos funciones muy importantes, como son la de desintoxicación y sistema inmunitario, pero no puede cumplir ambas al mismo tiempo. Es decir, o nos desintoxica o nos defiende. Y si no funciona bien, no va a cumplir ninguna de las dos, que ambas son funciones esenciales para nuestra calidad de vida. Es por eso que hoy les voy a contar suplementos, pero suplementos nuevos, no los suplementos clásicos que seguramente han oído porque está plagado de suplementos para el hígado, pero les voy a contar cuáles son los nuevos suplementos y cómo combinarlos entre sí, también y sobre todo junto a infusiones específicas. Cuando hablamos de hígado, hablamos de sistema inmunitario, hablamos de antioxidante, hablamos de digestión, hablamos de desintoxicación, pero sobre todo también hablamos de descanso. Y es muy común una persona que tiene un trastorno hepático que no pueda dormir o se duerme pero se despierta permanentemente en la noche y la falta de descanso adecuado va a hacer que empecemos a intoxicar todo el cuerpo, pero también y sobre todo el cerebro. Es por eso que tenemos que entender que el hígado no necesita desintoxicación. Estoy realmente un poco ofuscado porque a veces leo en redes sociales o en YouTube que hay estos licuados o estos preparados que son especiales para desintoxicar el hígado. Y la realidad es que el hígado no necesita que lo desintoxiquen. Si ustedes quieren desintoxicar o limpiar el hígado, tienen que dejar de comer. Es el mejor estímulo y es importante entender que es tan esencial comer como no comer. Es tan esencial dormir como no dormir. Pero también es muy esencial pensar como no pensar. Y yo les voy a contar ahora por qué es tan importante lo que tiene que ver con la hiperactividad mental, ¿no? Estas personas que son muy perfeccionistas y muy estructuradas y no paran de pensar y son rumiantes, ¿no? Mastican los pensamientos mucho y todo esto va a impactar directamente en el hígado y viceversa. Una persona que tenga un trastorno hepático, y no estoy hablando ni de cirrosis, no estoy hablando mucho menos de cáncer de hígado, estoy hablando de un hígado graso. Una simple sobrecarga hepática va a trastornar todo el metabolismo y la energía de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro metabolismo. Por eso, cuando hablamos del hígado, estamos hablando del órgano, el laboratorio del cuerpo que desintoxica todo el organismo, pero también puede cambiar, ¿no? Puede hacer un switch hacia un órgano inmunitario y nos va a defender de patógenos externos, de muchas veces toxinas, bacterias, virus. El hígado es realmente una maravilla, pero cuando pensamos en que tenemos que limpiarlo, ¿no? Como si fuera un filtro del auto, del coche, que muchas veces decimos que cambiamos el filtro para que funcione mejor. No funciona así en el cuerpo humano. Si ustedes quieren mejorar la función hepática y limpiar el hígado, hay que dejar de comer. Lo que pasa es que si tenemos esta adicción a los productos refinados y ultraprocesados y no tenemos una buena flexibilidad metabólica, el hígado va a empezar a colapsar porque no tenemos la suficiente capacidad de utilizar energía de otro lado. Pero el mejor estímulo es el ayuno intermitente. Y para poder hacerlo necesitamos tener una buena conducta y sobre todo una alimentación consciente, sin hablar de alimentos específicos, porque sinceramente está plagado de información en las redes y por todos lados. Yo les quiero decir que empiecen a pensar si lo que están comiendo, lo que están digiriendo, es un alimento o es un producto refinado. Punto. No se tienen que fijar en ninguna otra cosa más. Y eventualmente tratar de no comer más de 2 veces por día. Eso es suficiente y le va a dar la capacidad al hígado a regenerar todos los tejidos y también autorregenerarse. También quiero contarles que el hígado está muy pero muy conectado con la columna dorsal, con la columna cervical, por lo cual cualquier irritación que tengamos, como les contaba, ¿no? Una sobrecarga hepática, va a generar mucha sobrecarga, sobre todo a nivel cervical, provocando muchos signos y síntomas de cefalea, migraña, mareos, y todo esto parece que nos sigue sacando la energía. Entonces, hablando de
correcta alimentación, o como me gusta decir a mí, alimentación consciente, ¿no? Mirar el plato que vamos a ingerir y pensar, ¿esto es un alimento? ¿Esto me va a hacer bien o me va a hacer mal? Eventualmente, hacer ejercicio físico levantando peso con contracción muscular, la correcta exposición a la naturaleza, sobre todo al sol, al frío, al calor. Tenemos que tratar de controlar un poco y gestionar correctamente el estrés crónico y tenemos que descansar. Tenemos que tener la capacidad de dormir de noche entre 6 y idealmente 8 horas. Esto sería como el colchón, como la base que si no está, todos los suplementos que les voy a contar a continuación no sirven para nada. Van a tirar la plata, el dinero y van a perder tiempo y sobre todo se van a frustrar. Por eso se los digo, a mí no me gusta repetir lo que ya escuchamos por todos lados, pero tenemos que entender que si no tenemos una buena plataforma de hábitos saludables, los suplementos solamente le van a hacer bien a las empresas que los venden. Por eso, comenzando a hablar, y el punto número 1, el que más me gusta a mí, el que todo el mundo conoce, es el cardo mariano. Es algo milenario, yo no les estoy diciendo ninguna novedad, ya lo sé, pero el cardo mariano tiene silimarina, que es muy bien tolerado por el organismo, prácticamente no tiene contraindicaciones y su diana terapéutica, es decir, su objetivo terapéutico principal, son las células hepáticas, los hepatocitos y sobre todo la ayuda, la correcta función de desintoxicación. Por otro lado tenemos el NAC, N-acetilcisteína, que es el precursor del glutatión, seguramente lo han escuchado nombrar, y es un potente antioxidante. Cuando hablamos de intoxicación, estamos hablando de oxidación, es lo mismo. Nosotros, cuando no tenemos una buena conducta de vida, como las que les comentaba antes, nos vamos a oxidar. Y oxidar en el organismo significa que vamos a empezar a acumular productos de residuo. Y justamente, el hígado es el gran laboratorio, como les contaba al principio, que lo que va a hacer es procesar y sobre todo o transformar y degradar o eliminar estos productos residuos. Y en ese orden de cosas, el N-acetilcisteína, el NAC, como así también el glutatión, va a apoyar mucho la función hepática, sobre todo a cuestiones de liquidación, desagote de toxinas oxidantes. En tercer lugar tenemos el extracto de alcachofa. Ustedes ya saben que es uno de mis alimentos preferidos, yo les hice un video al respecto, se los dejo por acá arriba para que lo puedan ver, pero la alcachofa o el alcaucil, como le decimos en mi país, es un estímulo muy importante, sobre todo a nivel colerético. ¿Qué significa esto? Esto nos va a servir para la bilis, que es la herramienta principal que va a utilizar el hígado para, por un lado, emulsionar las grasas que nosotros ingerimos y otros productos también de la alimentación, y de esta forma va a ser mucho más fácil y más disuelto para poder eliminar todos los productos tóxicos. En cuarto lugar tenemos un suplemento que es un poco controversial, está muy de moda, seguramente ya lo escucharon, y es la ataxantina, que es un carotenoide, es decir, forma parte de un extracto natural y sobre todo va a ser un potente antioxidante. Y cuando hablo de antioxidante, todo el mundo lo lleva hacia la longevidad, y está perfecto que así sea. Todos queremos lucir jóvenes y parecer que tenemos más vitalidad, pero la realidad es que una cosa es aparentarlo de la piel para afuera y otra cosa es tenerlo de la piel para adentro. Es importante la diferencia porque una de las dos nos va a dar una cuestión estética que no digo que esté mal, de hecho está perfecto, pero lo más importante es tener una buena salud metabólica porque eso es lo que nos va a dar no solamente la longevidad, el tiempo de vida, sino también la calidad en la cual llegamos a ese tiempo de vida. Es muy importante. La taxantina tiene algunas interacciones. Es muy importante que todo lo que les cuento esté bien supervisado por un profesional de la salud, que sepa y que esté actualizado, pero también y sobre todo, que tenga una visión integrativa. No, a mí no me gusta criticar a nadie, no lo voy a hacer, pero sí tenemos que entender que un profesional que se dedica solamente a una parte del cuerpo y no quiere ver nada más, no sirve mucho. Nosotros para poder hablar de salud integrativa, estratégica o funcional, tenemos que poder entender cómo funciona
todas las regiones del cuerpo y cómo interactúan entre sí. Entonces, yo les agradezco muchísimo porque siempre me preguntan en los comentarios, yo los leo a todos, a veces los puedo contestar, a veces no me da tiempo a responder, pero la realidad es que yo los leo a todos y el cariño que ustedes me mandan por los comentarios, que se suscriben al canal, que le ponen el like, que viralizan el contenido compartiendo mis videos, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, pero siempre, por favor, siempre supervisados por un profesional de la salud actualizado y que sepa. Pasemos al quinto y que tiene que ver sobre todo con los probióticos. Y acá en lo que tiene que ver con los probióticos hay un error que están cometiendo, yo los veo, y es que muchas veces compramos el que nos parece que nos va a hacer bien y no funciona así. Los probióticos o prebióticos o los simbióticos, que tiene que ver con qué le damos de comer a la microbiota o si le damos directamente los microorganismos vivos, todo esto se puede medir. Nosotros podemos hacer un análisis, un coprocultivo de heces o un análisis de sangre, ¿no? Un extracto sanguíneo, y a partir de lo que vemos, sobre todo en el coprocultivo, va a ser qué nos falta y qué no nos está faltando. Porque también tenemos que entender que los probióticos nos va a hacer muy bien a la digestión y sobre todo a la función hepática, que es lo que nos interesa hoy, pero si estamos haciendo las cosas mal, podemos sobrecargar al hígado y nos va a jugar en contra. Y después pensamos que los probióticos no sirven y no es así. Es que no te sirvieron a vos porque no supiste implementarlo correctamente. Por eso es muy importante. Pasemos a las infusiones. Me interesa mucho hablar de las infusiones. Es una herramienta que utilizo yo con mis pacientes, con mis alumnos, conmigo mismo y mi familia. Y me parece que es una gran herramienta. Nos va a ayudar no solamente a mejorar todo el metabolismo, sino en particular hoy lo que quiero hablar es qué infusiones podemos utilizar para específicamente potenciar la función hepática. Y yo les hablé hace un ratito del suplemento de cardomariano. Y la realidad es que el cardomariano, como así también la cúrcuma, la podemos utilizar en infusiones juntas. Yo la tomo juntas. Yo a veces le pongo 2 o 3 saquitos de té a mis infusiones. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay que saber combinar y también entender y escuchar al organismo si es algo que nos está haciendo bien o si nos está haciendo un poquito mal. Pero específicamente para la función hepática, yo les recomiendo que combinen el cardomariano o la silimarina con la cúrcuma o la curcumina. Y si se animan, le pueden tirar un roscazo de pimienta negra para activar a la cúrcuma. De esa manera va a ser una infusión antiinflamatoria y analgésica, pero que también potencia la función del hígado. En segundo lugar, como infusión, tenemos el té de diente de león. El diente de león es algo súper conocido, son todos milenarios, realmente yo no les estoy contando nada que haya inventado yo, sino que sí les estoy contando. Y este dato es importante porque muchas veces decimos que todos los profesionales de la salud en redes y sobre todo, como les cuento, en YouTube, decimos lo mismo, pero no es lo mismo dar una recomendación desde un libro o haberlo leído en algún lugar que haberlo comprobado con mis propios pacientes. Yo, todo lo que les cuento en mis videos es porque lo comprobé clínicamente con mis pacientes y sé que les va a hacer bien, pero también y sobre todo sé que es muy poco probable que les haga mal. Entonces vamos a hablar del diente de león porque sobre todo es importante a nivel de bilis. Como les contaba al principio, la bilis obviamente se acumula, el reservorio de bilis es la vesícula. Muchas veces escuchamos que la vesícula puede tener barro biliar, ¿no? o cálculos biliares, litos, que son estas piedritas que a veces obstruyen los conductos y pueden llegar a ser peligrosos y sobre todo muy doloroso. Pero también esta bilis o la vesícula en sí se puede estimular para que pueda ser más fluido el drenaje. Y esto le va a hacer bien no solamente a los conductos, sino también a la digestión y por supuesto y sobre todo a la función hepática. Cuanto mejor calidad biliar tengamos, menos esfuerzo va a tener que hacer el hígado para cumplir su función. Y la realidad, y dicho sea de paso, les voy a hacer un video sobre todo de barro biliar y piedras en la vesícula. Ya les hice, pero les quiero hacer algunos videos que tengan que ver de cómo estimular, ¿no?, el drenaje biliar. Pero también tienen que entender que la bilis está compuesta sobre todo de colesterol. Entonces tenemos que empezar a dejar
de demonizar el colesterol, gestionar adecuadamente el colesterol y no solamente correr atrás de un número que vimos en un resultado de laboratorio. Dicho esto, el té o la infusión con diente de león nos va a ayudar mucho junto con la alcachofa o con el extracto de alcachofa o hasta incluso comiendo el alcaucil a mejorar el drenaje y la función de la bilis, tan importante como les contaba para todas las funciones, en especial para el hígado. En tercer lugar tenemos el té verde, ¿no? El té verde es como la mega infusión. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo utiliza, es prácticamente un té barra medicamento, porque nos va a ayudar muchísimo con muchísimas funciones del organismo, ¿no? El té verde se llama, escuchen, es una palabra un poquito difícil, epigalocatequinas, que lo que va a hacer es mejorar no solamente la propia función del hígado, sino también y sobre todo va a generar un sistema antioxidante muy importante. Y si hablamos de antioxidante, hablamos de hígado. Es lo mismo. Cuanto más ayuda le demos al hígado para antioxidar y desintoxicar, más liviana va a ser su función y obviamente más correcta va a ser. En último lugar les quiero hablar del té de boldo, que es muy bueno, sobre todo para las digestiones, todo el mundo lo conoce, ¿no? Terminamos de comer, a veces nos pasamos un poquito o en cantidad o en calidad de la alimentación, entonces quedamos con esta distensión abdominal muy importante, que nos genera mucho dolor y parece como si estuviéramos inflamados, y puede ser, si sobre todo tenemos una permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal, vamos a tener dolor abdominal, visceral, también dolor de cabeza y vamos a sobrecargar el hígado. Y ahí, en ese momento es donde siempre pedimos el té de boldo, que tiene extractos alcaloides muy importantes, no solamente para mejorar la función hepática, sino también para apoyar la función digestiva y de esta manera generar un círculo virtuoso. Ahora les quiero hablar de 3 suplementos que son bastante poco conocidos, pero son súper importantes. Es algo que sinceramente no tengo tanta experiencia porque la verdad que por lo novedoso y por la falta de, por lo menos lo que estuve leyendo yo, no hay tantos estudios científicos al respecto, pero lo estoy empezando a investigar y sobre todo los estoy empezando a probar yo y se los quiero compartir. El primero tiene que ver con el extracto de brócoli, ¿no? Se llama específicamente extracto de brócoli sprout. Esto es rico en sulforafano, específicamente, que es obviamente lo que tiene el brócoli, y nos va a ayudar muchísimo, no solamente a nivel antioxidante, sino también tiene muchísimas propiedades, no quiero entrar en detalles, pero sobre todo nos va a ayudar mucho a la digestión y a la gestión de los alimentos que consumimos. Obviamente, como les dije al principio, esto no va a actuar, o por lo menos no va a ser efectivo, si nosotros tenemos una alimentación deficiente o basada en productos refinados. Pero como suplemento, el extracto de brócoli sprout es fantástico, por lo menos es el que estoy utilizando yo y me da muy buenos resultados, pero tiene algunas cuestiones que pueden generar disconfort digestivo también, cuidado. En segundo lugar, les quiero hablar del extracto de berberina. Y la berberina es como si fuera la nueva, o mejor dicho, la metformina natural. La metformina es un medicamento que está basado igual en un producto natural, pero así todo sigue siendo considerado como un producto alopático, un medicamento clásico, y se utiliza para, generalmente, mejorar la gestión de la glucemia y la insulina en el organismo. La berberina es tan potente como la metformina y lo he comprobado yo con gente que he atendido. Ahora, la característica principal que tiene este extracto de berberina es que va a poder gestionar no solamente la glucemia y la insulina en el organismo, sino que también, paralelamente, la cuestión del colesterol, los triglicéridos, sobre todo el colesterol de baja densidad, ¿no? Este LDL tan temido y denominado mal llamado para mí colesterol malo, pero la berberina va a tener la capacidad de gestionar la glucemia y también la lipidemia, es decir, los lípidos en el organismo, y esto va a ser fabuloso porque va a darle al hígado una ayuda muy importante porque va a tener menos trabajo para hacer. En último lugar, me dejé el suplemento que menos conozco, que menos evidencia científica tiene, pero que es muy prometedor por lo que estuve leyendo hasta ahora, y se llama Kraton, con K. Es una planta asiática y que tiene la capacidad de unirse a los receptores opioides en el cerebro. Si yo les hablo de opioides
u opiáceos, todo el mundo va a pensar directamente en la morfina, ¿no? Y la realidad es que la morfina es una planta milenaria que se ha utilizado para el dolor. Nosotros también tenemos nuestros propios receptores y gestores de los opiáceos u opioides para poder controlar y gestionar el dolor en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que el cratón nos va a ayudar no solamente a gestionar los dolores que van muy asociados en la falta o la deficiencia de la correcta desintoxicación del cuerpo. Por eso les comento que si nosotros tenemos una buena gestión hepática y un buen recambio celular, no deberíamos tener problemas para gestionar los dolores. En ese orden de cosas, el cratón nos va a ayudar mucho, pero con mucho cuidado. Miren que es un suplemento que todavía no conozco bien porque aún no hay suficiente evidencia científica. Espero que les sirva, espero los comentarios, que quiero entender si todo lo que les conté les hizo bien, y nos vemos en el próximo video. Chau.